Había una antigua mansión en lo alto de una colina, rodeada de árboles altos y sombríos. Durante años, los lugareños habían susurrado historias sobre extraños sucesos que ocurrían en la mansión abandonada. Se decía que un fantasma atormentaba el lugar, vagando por sus pasillos oscuros y habitaciones polvorientas. La historia comenzó hace décadas, cuando la mansión pertenecía a la familia Whitewood. Lord Nathaniel Whitewood vivía allí con su joven esposa, Lady Isabella. Eran una pareja apasionada y su amor era la envidia de todos en el pueblo. Pero un fatídico día, Isabella desapareció sin dejar rastro. Lord Nathaniel quedó devastado y nunca se recuperó del shock de perder a su amada esposa. La leyenda decía que el espíritu de Lady Isabella todavía vagaba por la mansión, buscando a su esposo perdido. Los lugareños decían haber oído su llanto en las noches de luna llena, cuando la mansión parecía cobrar vida con susurros y sombras. A medida que pasaban los años, las historias se convirtieron en cuentos de terror que los padres contaban a sus hijos para mantenerlos alejados de la mansión. Un día, una joven llamada Amelia llegó al pueblo. Era una escritora en busca de inspiración para su próxima novela de misterio. Intrigada por la historia de la mansión Whitewood, decidió explorarla por sí misma. La mansión estaba en ruinas, pero Amelia podía sentir la energía en el aire mientras paseaba por sus pasillos silenciosos. Mientras exploraba la biblioteca polvorienta, Amelia sintió una presencia. Una figura etérea apareció frente a ella. Era una mujer vestida con ropas de época. Su rostro reflejaba tristeza y anhelo. Amelia supo de inmediato que estaba viendo el fantasma de Lady Isabella. Después de superar el sobresalto inicial, Amelia comenzó a hablar con el fantasma. Descubrió la verdadera historia detrás de la desaparición de Isabella. Resultó que Lord Nathaniel había estado involucrado en oscuros asuntos financieros y había sido responsable de la muerte de Isabella en un intento de asegurar su fortuna. Isabella había sido envenenada y su cuerpo fue enterrado en el jardín de la mansión. Conmovida por la trágica historia, Amelia decidió ayudar al espíritu de Isabella a encontrar la paz. Investigó los registros históricos y reunió pruebas sobre la verdad detrás de su muerte. Convenció a los descendientes de Lord Nathaniel de revelar la verdad y buscaron el cuerpo de Isabella en el jardín. Después de años de tormento, el espíritu de Lady Isabella finalmente encontró la paz una vez que su historia fue expuesta. La mansión Whitewood dejó de estar embrujada, y la comunidad local sintió un sentido de cierre. Amelia escribió su novela basada en la historia del fantasma y se convirtió en un éxito literario. La historia de la mansión Whitewood y el fantasma de Lady Isabella se convirtió en un recordatorio de que incluso en la muerte, la verdad y la justicia pueden prevalecer, liberando a los espíritus atormentados para siempre. Y así, el susurro del pasado encontró su final, permitiendo que las sombras se disiparan y que la luz regresara a la antigua mansión en la colina. Con el paso del tiempo, la mansión Whitewood comenzó a recuperar su antiguo esplendor. La comunidad local se unió para restaurar el edificio y convertirlo en un museo histórico, honrando la memoria de Lady Isabella y la historia que la rodeaba. Los turistas empezaron a visitar el lugar, atraídos por la intrigante historia y la belleza de la mansión. Amelia se mantuvo en contacto con los lugareños, convirtiéndose en una figura querida en el pueblo. Su novela sobre el fantasma de Lady Isabella se convirtió en un bestseller, y pronto comenzó a escribir más novelas de misterio inspiradas en eventos paranormales y enigmas históricos. Siempre recordaba con cariño su experiencia en la mansión Whitewood como el punto de partida de su exitosa carrera. A medida que las generaciones pasaban, la historia del fantasma se convirtió en una leyenda arraigada en la cultura local. Los niños escuchaban el relato con ojos abiertos de asombro, y algunos incluso afirmaban haber visto destellos de la figura de Lady Isabella en las ventanas de la mansión en las noches de luna llena. Sin embargo, ya no era una historia de terror, sino un cuento de esperanza y redención. Con el tiempo, el jardín donde se descubrió el cuerpo de Lady Isabella se convirtió en un hermoso parque público, lleno de flores y árboles. Una estatua en su honor se erigió en el centro del jardín, recordando a todos que la verdad y la justicia siempre triunfan sobre la oscuridad. La historia de la mansión Whitewood y el fantasma de Lady Isabella se convirtió en una parte integral de la identidad del pueblo, un recordatorio de que incluso las historias más trágicas pueden dar lugar a un final digno y conmovedor.
Y así, la mansión que una vez fue considerada embrujada se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación, y el susurro del pasado se transformó en una melodía de paz. Los años pasaron, y la historia de la mansión Whitewood y el espíritu de Lady Isabella se fusionaron con la tradición y el folclore del pueblo. Eventos anuales se llevaron a cabo en el parque en honor a la memoria de Lady Isabella, celebrando su coraje y el poder de la verdad para liberar a los corazones atormentados. Amelia, con el tiempo, se convirtió en una autora aclamada internacionalmente, famosa por sus novelas de misterio y sus relatos sobrenaturales. Sin embargo, nunca olvidó su experiencia en la mansión Whitewood y la impactante historia que había descubierto. Continuó visitando el pueblo de vez en cuando, compartiendo sus propias historias y llevando consigo el recuerdo de la valiente Lady Isabella. La mansión, ahora restaurada a su antiguo esplendor, se convirtió en un destino turístico de renombre, atrayendo amantes de la historia y a aquellos que buscaban una experiencia inmersiva en el pasado. Visitantes de todas partes del mundo se maravillaban con la arquitectura majestuosa y la belleza del lugar, pero también se inspiraban en la historia de Lady Isabella y su lucha por la verdad y la justicia. Con el tiempo, se estableció un pequeño museo en la mansión para contar la historia completa de Lady Isabella, su desaparición, el largo periodo de misterio, y finalmente, su liberación. Las cartas y documentos de la época se exhibieron, junto con la novela de Amelia que narraba la historia. Los visitantes podían recorrer los mismos pasillos y habitaciones que una vez estuvieron llenos de secretos y susurros, ahora iluminados por la luz de la verdad. La comunidad local, en agradecimiento a la contribución de Amelia para resolver el misterio y revivir la historia de Lady Isabella, le otorgó la llave de honor de la mansión. Amelia, emocionada y agradecida, aceptó el honor con humildad, sintiendo que había logrado algo mucho más grande que escribir libros exitosos, había ayudado a sanar una herida en el tejido del pasado y el presente del pueblo. Y así, la historia del fantasma de la mansión Whitewood evolucionó de una leyenda de terror en una poderosa historia de redención, verdad y la capacidad de un individuo para cambiar el curso de la historia. Cada vez que alguien paseaba por el parque, miraba la estatua de Lady Isabella o recorría los pasillos de la mansión restaurada, recordaban que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede encontrar su camino. Con el tiempo, la mansión Whitewood se convirtió en un centro de aprendizaje y exploración del pasado. Se estableció un programa educativo que llevaba a estudiantes de todas partes a visitar la mansión y aprender sobre su historia única. Los niños escuchaban con atención las historias de Lady Isabella y la importancia de la verdad y la justicia, llevando consigo lecciones que trascenderían generaciones. El parque que una vez estuvo marcado por el secreto y la tragedia se transformó en un lugar de alegría y unión. Se organizaron eventos comunitarios, desde conciertos de música hasta ferias de arte, todos destinados a celebrar la resiliencia y la capacidad de transformación. La estatua de Lady Isabella se convirtió en un símbolo de empoderamiento, recordándoles a todos que incluso en los momentos más oscuros, la determinación puede llevar a un cambio positivo. Amelia continuó visitando la mansión y el pueblo, compartiendo su historia con nuevas generaciones. Inspirada por su experiencia en la mansión Whitewood, comenzó a trabajar en una serie de novelas que destacaban historias de personas olvidadas por el tiempo, rescatando sus voces y desenterrando las verdades que habían sido silenciadas. Se convirtió en una defensora de la importancia de escuchar y honrar las historias del pasado para construir un futuro más comprensivo y equitativo. El pueblo en sí floreció gracias a la renovada atención turística. Los negocios locales prosperaron, y la comunidad se unió en torno a su historia compartida. En lugar de ser conocido solo por su historia de fantasmas, el pueblo se convirtió en un faro de esperanza y superación, demostrando al mundo que incluso las sombras más profundas pueden disiparse con el tiempo y el esfuerzo. Y así, la historia del fantasma de la mansión Whitewood llegó a representar mucho más que una simple leyenda de terror. Se convirtió en un testimonio vivo de la capacidad de las personas para enfrentar la adversidad, descubrir la verdad y crear un legado de esperanza. Cada vez que el viento soplaba a través de los árboles en el parque, parecía llevar consigo un susurro de gratitud y resiliencia, recordando a todos que incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre puede encontrar su camino. Y así, la historia del fantasma de la mansión Whitewood encontró su cierre, pero su impacto perduró a lo largo del tiempo.
La mansión, una vez envuelta en misterio y tristeza, se convirtió en un faro de esperanza y transformación. La comunidad aprendió que enfrentar el pasado, por doloroso que sea, puede liberar no solo a los espíritus atormentados, sino también a las propias almas. La estatua de Lady Isabella continuó observando el parque con serenidad, recordando a todos que incluso en las circunstancias más difíciles, la valentía y la perseverancia pueden cambiar el rumbo de la historia. Los pasillos oscuros de la mansión, ahora restaurados a su antiguo esplendor, resonaban con risas y conversaciones, mostrando que incluso los lugares marcados por el pasado pueden encontrar un nuevo propósito. Amelia, la escritora que desenterró la verdad y compartió la historia del fantasma, siguió escribiendo sobre historias olvidadas y voces silenciadas. Su legado fue más allá de las páginas de sus libros, se convirtió en un ejemplo vivo de cómo una única persona puede inspirar un cambio positivo en una comunidad y en el mundo. Y así, el susurro del pasado se convirtió en un eco constante de esperanza y transformación en el pueblo y más allá. La historia del fantasma de la mansión Whitewood recordó a todos que la verdad siempre prevalece, que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas y que, a través del poder del cambio, el futuro puede ser moldeado de manera hermosa y significativa. Únete a nosotros para explorar historias fascinantes, aprender nuevos conocimientos y compartir momentos inolvidables. Suscríbete a nuestro canal y forma parte de esta emocionante aventura.